Buen día para todos, un cordial saludo. A continuación se realizará la presentación de la evaluación final en el curso Diagnóstico Psicológico por el grupo número 39. Dicho grupo consta de los siguientes participantes: Jorge Mario Prela Ríos, Greg Kelly Daniel, María Yepes, María del Pilar Viloria y María Alejandra Roja. Dicha presentación se basa en la película de El origen de todo mal, donde aparece el protagonista Hannibal Lecter. Evaluación e identificación del problema. Pues podemos decir o sabemos que el paciente se llama Hannibal Lecter, sexo masculino, tiene aproximadamente una edad de 20 años, estudia psiquiatría, que es soltero, tiene un nivel educativo universitario, es de Lituania y nació el 20 de enero de 1938. Son los datos básicos que tenemos de él. ¿Sí? Sabemos que su padre era el señor Lecter, su madre la señora Lecter, su hermana Misha Lecter, y también sabemos que tenía consigo a Lady Murasaki, que es su tía política. ¿Sí? Además de esto, pues sabemos que Hannibal, ¿cierto? Eh, por motivo de consulta, podemos decirlo así, es una persona que presenta alteraciones de sueño, es decir, tiene muchas dificultades para dormir, tiene pesadillas recurrentes, tiene comportamientos violentos, ¿sí? con ciertas personas de su entorno, tiene conflictos, tiene conductas antisociales, no es capaz de sujetarse a la ley, tiende a ser agresivo, tiende a ser engañoso, tiende a ser impulsivo, ¿sí? Y que si vemos en la película eh, tiene antecedentes caníbales, ¿cierto? De la descripción sobre él encontramos lo siguiente: es un paciente en buen estado físico, ¿cierto? No se ve en la película ninguna alteración a nivel biológico, de piel blanca, ojos cafés, ¿cierto? Una nariz fireña, cabello castaño, ¿sí? Es una persona que siempre tiene una buena presentación personal, pero manifiesta una actitud arrogante, ¿cierto? Demostrando que siempre está en un estado de alerta hipervigilante, es decir, siempre tiene, digamos, la atención centrada en ciertos aspectos, siempre está como a la expectativa, qué puede pasar, qué va a hacer, ¿sí? Sin embargo, posee, como se puede notar en la película, un buen coeficiente intelectual. Hannibal es uno de los mejores estudiantes en su universidad, con una muy buena memoria, ¿cierto? Y un manejo adecuado del lenguaje, ¿cierto? Pero a diferencia de todas esas cualidades, el paciente pues presenta una ausencia de sentimientos y emociones, ¿cierto? O sea, un aplanamiento efectivo. Es decir, no se presencian emociones, digamos, como en una persona, por decirlo así, normal. A excepción pues de su tía política, que es con la única persona con la que se le ve que manifiesta alguna emoción, y que aún en la película él llega a decir que está enamorado de ella. Además de esto, ¿qué podemos decir? Y aquí es donde entra la parte de los antecedentes, ¿cierto? Que como vemos en la película, cuando tenía 8 años vivió en Lituania, ¿cierto? En un castillo con su familia, vivían ahí, eran una familia feliz, él era un niño feliz con su hermana Misha, pero por causas de la guerra, conflictos sociales de ese entonces, ellos tuvieron que escapar al bosque, y en ese bosque podemos ver que su familia es asesinada, primero sus padres y uno de sus tutores, ¿cierto? Posteriormente su hermana pues es asesinada por un grupo, podemos decirlo así, de mercenarios, para pues alimentarse de ella, y él fue testigo de todo lo que sucedió, ¿cierto? En cuanto a la definición del problema, pues ya conocemos sus datos, su nombre, ¿cierto? En cuanto al genograma, podemos ver, como decíamos, que su padre, el señor Lecter, no se especifica en la película el nombre. Su madre, la señora Lecter, ¿cierto? No vemos
tampoco que se especifique su nombre. Está su tía política, la señora Lady Murasaki, ¿cierto? Hannibal y su hermana Misha. De ese genograma que podemos ver en pantalla, sabemos que su madre, su padre y su hermana, pues están muertos, ¿sí? Además de eso, ya digamos, centrándonos en el personaje de Hannibal, sabemos que en cuanto a actitud y porte, como lo dijimos anteriormente, presenta una presentación personal muy adecuada, pero con una actitud agresiva. Sabemos que está en un estado de constante vigilancia, ¿sí? En cuanto a su oración espaciotemporal, sabemos que está correctamente ubicado, es decir, no tiene un conflicto en cuanto a su edad ni a la época en la que está ubicado. Ya dijimos que su memoria pues presenta una gran capacidad, ¿sí? En especial la memoria a largo plazo, y podemos aún presenciar más esto en sus alteraciones de sueño, cuando recuerda con claridad, digamos por imágenes, aquellos sucesos que pasaron de forma trágica. Dijimos que tiene un alto nivel de inteligencia, su lenguaje no presenta ninguna alteración, ningún trastorno del habla, todo es completamente normal. En cuanto a su sensación-percepción, pues tampoco manifiesta ninguna alteración en cuanto a los sentidos, en cuanto a la percepción, interacción con el ambiente, ¿cierto? Sus pensamientos son, ahí podemos encontrar algo diferente, que son ideas que se caracterizan por ser obsesivas, preocupantes, ¿cierto? Alterando totalmente el pensamiento del sujeto, es decir, que vemos que sus ideas están centradas en lo que sucedió en aquel momento y que, como podemos ver en la película, pues el sujeto está enfocado en cobrar, o podemos decir hacer venganza. En cuanto a su atención y concentración, vemos que no hay ninguna alteración específica, ¿cierto? No hay ninguna, digamos, problema en cuanto a los estímulos, a excepción de que a ciertos estímulos él reacciona de forma autoagresiva, como podemos ver cuando se hace una cortada al ver la lámpara de humo, ¿cierto? Pero en cuanto al resto de su atención y concentración, todo está normal. En cuanto a psicomotricidad, pues no presenta ninguna alteración, y en afectividad, como se mencionó anteriormente, presenta un aplanamiento afectivo. De allí podemos derivar una hipótesis. Si nosotros comparamos lo que se mencionó anteriormente con el trastorno de personalidad antisocial, ¿cierto? Según el DSM-5, en un estado grave, encontramos que Hannibal se, o digamos, comparte con 4 criterios que expresa el DSM-5 en su versión del año 2014, puesta por el APA. Se dice que es grave porque el paciente pues manifiesta más de 3 criterios establecidos allí. El primer criterio que encontramos que se cumple en el caso de Hannibal es el incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de detención. En el caso de Hannibal, pues vemos que él es una persona que le cuesta sujetarse a la ley y que muchas veces comete actos que son, pues obviamente, eh, que desencadenan en ir a la cárcel, ¿cierto? Que desencadenan en detención, como el caso de matar a las personas, ¿sí? Segundo, vemos que Hannibal cumple el criterio número 2, que dice engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Hannibal recurre a ese engaño, recurre a un lenguaje muy adulador para engañar a la gente, acercarse a la gente, y aún vemos que también miente a las autoridades cuando éstas pues inician el respectivo proceso de investigación ante las muertes que se presencian en la película. Un cuarto criterio es el criterio de agresividad e irritabilidad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas, ¿sí? A Aníbal vemos que castiga a todo aquel que cree que es su enemigo, y en específicamente
aquellos que él identifica que fueron los que mataron a su hermana, ¿cierto? Es agresivo respecto a la sociedad por el hecho de que desde ese día que sufrió aquel suceso traumático, pues para él no existe ninguna otra justicia que no sea la justicia propia, entonces tiene ese descontento hacia la sociedad, ¿cierto? En el criterio número 4 encontramos lo que es ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Vemos que este criterio se cumple al ver que Hannibal, al matar a la gente, incluso a comer de su carne, no manifiesta ni remordimiento, ni arrepentimiento, ni dolor, sino que para él, en su estado, ya es algo completamente normal. O sea, sus acciones de ese tipo, las que él lleva a realizar, pues para él son completamente normales. Basados en estos criterios y en lo que dice Vados, un autor en el año 2008, se considera que Hannibal tenga un trastorno de personalidad antisocial como causa de eliminación de un sistema social primario dada a su incapacidad para adaptarse. El comportamiento violento de Hannibal es producto de un reforzamiento negativo causado por el ambiente social donde creció. Hannibal, primeramente en el orfanato, como podemos ver en la película, ese, digamos, reforzamiento negativo que es expuesto por Skinner es, digamos, el momento en el que estuvo en el orfanato, el momento que sufrió acoso, que sufrió, lo podemos llamar bullying, que sufrió maltrato físico, psicológico, es un reforzamiento negativo a su actitud defensiva, ¿cierto? Y en el caso de los puertos por Vados desde el modelo sistémico, este autor plantea de que los trastornos surgen como una incapacidad del sistema familiar para adaptarse, ¿cierto? En el caso de Hannibal, pues hay una completa eliminación de su sistema familiar, podemos decir así, primario, y esto, digamos, de cierta forma, eh, le podemos decirlo así, golpea muy duro, ¿cierto? Y él no está en la capacidad de adaptarse ante esa situación. Esto, más lo que dije anteriormente, mencionando lo del orfanato, llevan a Hannibal a desarrollar un trastorno de personalidad antisocial grave.